darte por vencido, pero tengo una queja contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerdan? Lo vimos eso hace unos días, pero hoy vamos a leer otra carta y quiero comenzar este tiempo con una pregunta, y la pregunta es: ¿será verdad que la iglesia de Cristo es presa fácil en manos de Satanás? Depende, ¿de qué depende? Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, depende, en triunfo o siempre en triunfo. O a veces en triunfo y a veces no en triunfo. ¿No? Es una realidad que pasamos por diversas pruebas, es verdad. Pasamos por diversas tentaciones, porque ya también lo dice Apocalipsis, que el diablo intentará, el enemigo de vuestras almas intentará engañar aún a los que han creído. Eso es verdad. Y nosotros no podemos, lo que no podemos hacer es ser pretenciosos y decir siempre a la gente que yo pues siempre lo logro todo y lo consigo todo y yo todo lo puedo porque soy un máquina. No, pasamos por momentos. ¿Quién se ha sentido desalentado alguna vez? ¿Quién ha salido de aquí con alegría, con gozo y mañana se ha sentido, o bueno, el día lunes se ha sentido desalentado? Yo creo que a todos nos pasan esas cosas. ¿Quién ha tenido un mal momento en el trabajo? ¿Quién ha tenido buenos momentos en su casa y malos momentos? Yo creo que hasta nos quedaríamos con la mano levantada todo el tiempo porque todos pasamos por adversidades. Pero, dice Pablo, más a Dios sean dadas las gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, es verdad que nosotros nos dice que Él nos lleva siempre en triunfo, es decir, que las situaciones adversas luego nos han servido para entender cuál era el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué hemos pasado por esa situación? Algunas que no podemos también decir que Dios nos mete en todas esas dificultades, porque hay dificultades donde nosotros solitos nos metemos. ¿Sí o no? Claro, hay situaciones donde decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Y el Señor dice, a ver, me estás preguntando a mí algo que tú estás haciendo porque a ti te ha dado la gana, no me vengas con historias, ¿no? Y sin embargo, también Romano dice, precisamente, valga la redundancia, dice Romano 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que vendrá, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor que Dios nos ha mostrado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es verdad que Satanás tiene organizado a sus secuaces y Efesios 6:12 también es claro, lo dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, ¿existe algún plan para salir victorioso? El plan de Dios para ser vencedor es el siguiente. Santiago 4:7, esto lo voy diciendo porque vamos a entrar ahora a la carta. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Pero a veces parece que le damos la gloria al diablo en nuestras adversidades. Y empezamos a decir, es que el diablo me tiene sometido, es que el diablo metió la cola. El diablo no tiene cola. Esos son dibujos animados, no seamos infantiles, ¿no? Ya metió sus cuernos donde no, el diablo no tiene cuernos. El diablo se presenta como un ángel de luz, se presenta con tal magnificencia y belleza que nosotros a veces ni nos damos cuenta. Así es que
no se crea todas esas películas de Hollywood que muestran siempre el terror cuando se habla de Satanás. No, Satanás se va a presentar siempre como algo atractivo para ti. Nunca como el monstruo, ¿no? Anoche íbamos, no me acuerdo, y feliz. Decía yo, he viajado ya más de 1 año y medio de noche a las 2 de la mañana y nunca me ha salido la niña de la curva en la autovía, ¿no? Ni he visto caminando un duende por la orilla de la autovía, ni he visto, lo único que lamentablemente a veces se cruza un conejo y el conejo pues queda listo para echarlo al arroz, ¿no? Pero todas esas cosas, ¿no? Yo digo, ni siquiera ¿cómo se llama? Un ovni así que uno diga, iba a las 3 de la mañana y de pronto vi una luz verde en el cielo que estaba quieta y luego vi como la niña de la curva. Eso son historias, son cuentos, ¿no? Y nosotros nos creemos todas esas cosas muchas veces y decimos que el diablo, yo escuché un ruido en mi casa y tal. Yo siempre, creo que lo he contado ya muchas veces esto, pero yo crecí en una iglesia que era de madera, hermanos. Y cuando hacían la cadena de oración, había que ir a orar a la iglesia. Es decir, que la hermana que empezaba a las 7 de la mañana, a las 8 venía otra persona, ¿no? Estaba orando aquí adelante, le tocaba el hombro y se iba ya a orar. Y la otra ya se levantaba y se iba, porque cumplía su hora. A las 9 venía otra persona. A las 4 de la tarde, hermano, en verano, 4 o 5 de la tarde, cuando a veces yo me apuntaba a orar a esa hora porque madrugaba mucho cuando era adolescente. Me iba a las 5 de la tarde y cuando empezaba a refrescar, empezaba a sonar esa iglesia, crujía la madera, ¿no? Y yo ahí estaba, Señor, ayúdame que el diablo se ha metido aquí, porque era lo que nos enseñaba. Entonces yo decía, Señor, hay un demonio por aquí que me está estorbando la oración, yo lo reprendo. Pero resulta que científicamente cuando la madera se ha sobrecalentado, cuando se empieza a enfriar, empieza a dilatarse y empieza a crujir. Entonces teníamos ese, y entonces yo me sentaba a orar mirando hacia la puerta, ¿no? Porque no podía estar mirando al altar y saber que no había nadie detrás de mí y que de pronto se oían ruido. Entonces todos esos temores, todos esos miedos, nosotros más bien muchas veces salíamos huyendo del enemigo, un ruido o lo que fuera. La palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Luego dice otra versión que me gusta mucho, dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo, que no tendrá más remedio que huir. No tendrá más remedio que huir. Seguridad en Cristo. Satanás siempre va a querer atacar la iglesia, siempre. ¿Vale? Entonces, ahora, si leemos la carta de Apocalipsis 2, del 8 al 11, tenemos ahí la carta a Esmirna. Esmirna no era una hermana de la iglesia, Esmirna era el lugar donde vivían, donde estaba esta iglesia. ¿Lo tiene? Apocalipsis 2, 8, 11. Lo están poniendo ahí. ¿No? ¿Sí? ¿Está puesto? Vale. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Es una carta muy interesante. Es un libro abierto. Primeramente, la Biblia o el Apocalipsis que nosotros tenemos es un libro abierto. Y a Juan no se le dijo que sellara el libro. Lo dice en Apocalipsis 22:10. Porque el pueblo de Dios
hoy necesita este mensaje. Y Apocalipsis se puede entender a pesar del hecho de que contiene misterios que tal vez no se comprendan tan fácilmente, pero lo entenderemos cuando Él venga. Entenderemos a plenitud todo esto. Y Juan envió el libro a las 7 iglesias de Asia Menor con la expectación de que cuando los mensajeros lo leyeran en voz alta, que era como lo leían también, los santos oyentes entenderían lo suficiente de su verdad como para recibir un estímulo en sus situaciones difíciles. Y es lo que hoy Dios quiere hablarnos a nosotros también. Que nosotros seamos estimulados en el momento difícil, en el momento de la ansiedad, en el momento de la enfermedad. Nosotros podamos ser estimulados por la palabra y que la palabra sea situaciones complicadas. Amén. Esmirna era más o menos el año 100 después de Cristo, al 313, y es el periodo conocido como el periodo de la iglesia perseguida. Y hoy hemos visto, hace poco han salido algunas noticias de algunos cristianos que están siendo masacrados, golpeados, maltratados. Siempre está ocurriendo esto, pero hubo una noticia, ¿no?, que cuando se dio una información de algo quizás que no era tan relevante, esta noticia no se le dio cabida, porque toda noticia que hable de cristianos se anulan. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque los noticieros que nosotros vemos están destinados a desinformarnos, a contarnos las historias al revés. Entonces, iglesia, nosotros la noticia más relevante y la verdad, la única verdad la vamos a encontrar aquí. Amén. Tengamos esa seguridad que Dios va delante de nosotros. Y es el periodo de esta carta, es el periodo conocido como de la iglesia perseguida. Esta época fue donde los cristianos fueron ferozmente perseguidos por los emperadores romanos. Y Esmirna significa mirra, significa amarga. ¿Por qué? Porque nadie que es perseguido siente una dulzura en la persecución. Y cuando hablo de persecución, no hablo solamente de una persecución de la iglesia. Cuando eres perseguido por alguien que quizás tú no le has hecho daño, dime si no sientes una amargura en tu corazón. Y no estoy hablando de que seas un amargado o una amargada, pero siente esa sensación extraña del por qué, ¿no? Entonces, Esmirna significa mirra o amarga, y Esmirna aún existe y ahora le llaman Izmir, no Samir, Izmir, la comunidad de discípulos o creyentes perseguidos, y por eso lo de amargo se relaciona con las amarguras que sufría la iglesia en medio de las persecuciones. Ahora, el Señor se presenta en esta carta y dice: yo soy el primero y el primero y el último. Amén. Eso quiere decir que Él lo abarca todo. El primero en mi vida, el primero en mi matrimonio, el primero en mi familia, es lo primero en todo en nuestra vida. Y luego menciona que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Pero es que luego dice: el que murió y vivió. El que murió y vivió. Así es que esto está hablando de Jesús, que sufrió por nosotros, pero salió victorioso, resucitando al tercer día, venciendo a Satanás y a toda su horda de demonios. Jesús los venció. Por eso la iglesia tiene que mirar a Cristo. No podemos tener reuniones enfocadas en demonios ni en Satanás. Tenemos que enfocarnos en aquel que murió y que hoy vive. En aquel que es primero y último. Contaba en un libro que leí hace muchos años la historia de una iglesia que cuando iba a empezar la reunión,
lo primero que hacían, subía el pastor al púlpito y los hermanos se ponían en pie y bajaban la cabeza. Y la primera oración que hacían era mencionando al diablo. Satanás, si tú estás aquí hoy, te reprendemos para que tú salgas de aquí con todos tus demonios. Y dice que todas las reuniones siempre era lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que hacían era llegar y hablarle al diablo, no al Señor. Entonces, debemos llevar cuidado con lo que nosotros estamos realmente enfocando como cristianos. Enfócate en Jesús, enfócate en Dios, enfócate en aquel que merece que nosotros tengamos nuestra mente puesta en Él, en el blanco perfecto, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo, no tengas temor. Enfócate en Jesús. Dios es bueno. Amén. Entonces, a una iglesia que estaba pasando por sufrimiento de persecución, pero que triunfa sobre cualquier prueba. Y yo digo, si esta carta escrita a una iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros, ¿no? Dios no le estaba hablando al local que está aquí en calle Industria 10, le está hablando hoy a cada uno de nosotros. Nosotros somos esa iglesia, por lo tanto, lleva de triunfo en triunfo. Jesús pagó el precio por tu vida. Cristo, elogiando a la iglesia, dice, yo conozco tus obras. Amén. ¿Dice eso? ¿Lo dice o no? Conozco todo de ti. Dice ahí que el sufrimiento, tu pobreza, que eres rico, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Él te conoce. Amén. ¿Te conoce o no Dios? Él conoce tus obras, sé quién eres. Él nos está diciendo, yo sé de qué material estás hecho. Ahora, como tú te veas, no tiene nada que ver con lo que Dios, como Dios te ve. Lo que el mundo, y hemos hablado mucho de esto, de que Él nos ha dado una identidad. Hemos hablado mucho de que a nosotros nos interesa lo que Dios diga de nosotros, no lo que el mundo diga de nosotros, no lo que nos rodean digan de nosotros. Porque ya lo he dicho anteriormente, que Jesús en una ocasión le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los de afuera que soy yo? Dice, unos dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan, que tú eres un profeta, que tú eres un maestro, lo que fuera. Y Él le dice, ¿y vosotros qué decís que soy yo? ¿No? Entonces Pedro, no todos sabemos ya esta historia, Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Qué bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado nadie, ni un rabino, ni un maestro de la ley, ni un fariseo, te lo ha revelado directamente el Padre. Y cuando Dios te revela quién eres tú, cuando Dios te revela en tu identidad, tú puedes entender que a pesar de cualquier cosa, tú sabes del material que estás hecho. Dios te creó. Tú eres esa vasija que Dios formó y que cuando quizás estuviste quebrajado en algún momento, quebrajada, Dios te volvió a formar. Dios volvió a ponerte ahí en su maquinaria y dijo, te voy a formar de nuevo, no te preocupes. Por eso nosotros somos como ese barro en las manos del alfarero. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios sabe de qué material estás hecho. Dios sabe de qué material estás hecha. Sé lo que piensas, dice el Señor. Conozco toda tu vida. Dios conoce toda tu vida y no tienes nada de qué sentirte avergonzada. Eso le estaba diciendo a la iglesia. Tu vida no pasa desapercibida delante del Señor. Él está pendiente de tu sufrimiento, tu pobreza, aunque eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad desapercibido, que una sinagoga de Satanás. Tu vida no pasa desapercibida delante del Señor. ¿Lo crees? Porque Él está pendiente de su iglesia. Y si tú eres esa iglesia, tú no pasas desapercibido. Dios es fiel. Dios es bueno, amén. Él conoce tu tribulación, lo que estaba sufriendo por causa del Señor esta iglesia,
porque el Señor sabe muy bien nuestros sufrimientos por su causa. Tu pobreza, dice, por causa de Cristo muchos habían sido despojados en aquel momento de sus propiedades, no conseguían trabajo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y en Hebreos 10:34 dice que muchos cristianos habían perdido sus propiedades, porque de los presos, dice, también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso está Hebreos 10:34. Tenemos algo mayor, amén. Hay algo mayor que todo lo que podamos obtener aquí en la tierra. Al fin de cuentas, todo lo que tenemos aquí es pasajero. Y lo he dicho alguna vez, cuando tú te compras un teléfono nuevo o cuando todavía no te lo has comprado, lo estás deseando tener en tus manos y ya quieres encenderlo cuando llega a tus manos. Pero pasa una semana y ya pierde la importancia que le dábamos antes de tenerlo. Esto es algo similar a cuando alguien compra un coche nuevo. ¿Qué pasa cuando sale del concesionario? Giuseppe, ¿qué pasa? Ilusionado. Pero luego, si tú lo quieres devolver a la semana, ¿qué te dicen? Ya perdió valor. Porque las cosas de aquí son pasajeras y aquí se van a quedar, ¿no? Y todos hemos visto o todos hemos estado alguna vez en un funeral y nunca nadie ha dicho: vamos a llevarle la cama preferida que tenía, vamos a llevarle al cementerio la ropa preferida, sus zapatos preferidos. No. ¿Por qué? Porque no nos llevamos nada de este mundo. Así es que, por eso aquí dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Dónde estás atesorando? ¿Aquí o en los cielos? Es allí donde debemos atesorar. Y usted dice, pero ¿cómo atesoro allí? ¿Cómo hago? ¿Qué compro? No, tu servicio, cuando tú decides servir al Señor, no deudas con nosotros. Amén. Dice que había un pastor que murió y llegó al cielo. Y había un taxista que también murió y se fue al cielo. Y cuando llegó allí, los ángeles llevaron al pastor a una casa. Dijo, este dúplex es para ti. Wow, dijo, un dúplex. Y luego dijo, ahora el taxista venga conmigo. Y el pastor quiso seguir para ver, porque dijo, bueno, si soy pastor, tengo un dúplex, le va a dar un departamento. Y llega allí, tenía una casa de lujo. Le dijo, ¿tiene piscina? ¿Tiene más habitaciones que la mía? A ver, ¿cómo es eso? Y le dijo a los ángeles, perdonen, quiero aclarar algo. Él es taxista, yo soy pastor, le dijo. Sí, le dijo, sí. Pero creo que no, está bien, le dice. Está bien, estamos haciendo lo correcto, le dice. Pero ¿por qué? Le dice, si yo soy pastor, le dice. ¿Sabes qué pasa? Le dice. Que cuando usted predicaba, la gente se dormía. Y cuando alguien subía al taxi, este hombre iba tan rápido que la gente se ponía a orar. No. Atesoremos en el cielo. Esto es un poquito para... Atesoremos en el cielo, amén. Yo espero que nadie se duerma en este lugar, por favor. Que yo quiero una casa de lujo en el cielo. Dice la palabra ahí en lo que estamos leyendo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque los cristianos sufrían toda clase de ofensa de parte de los enemigos de la fe. Eran acusados de ritos sangrientos, los acusaban de que... Yo me acuerdo cuando llegué a Bolivia, había yo hablé con una compañera de trabajo y le digo, ¿y aquí por qué? Porque miraban a los evangélicos raros, ¿no? En Chile era normal, había un respeto hacia los cristianos y todo. En aquellos años, ahora ya como que se ha ido perdiendo, ¿no? En todos lados. Pero me acuerdo que ellos decían que había una frase que utilizaban ellos, y era que los evangélicos se comían a los niños, hacían ritos. Y yo nunca me comía uno, ¿no? Comía hamburguesa y en Bolivia comí de todo, pero un niño, no, nunca.
Era lo que pensaban. Entonces, fíjense, Angélica era una secta más, ¿no? Y nos asociaban con los testigos, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque nos acusaban a la iglesia de rito sangriento y de deslealtad al emperador. Y el apóstol Pablo fue perseguido durante todo su ministerio. Imagínate un hombre que tenía todas las de ganar, ahora lo estaba perdiendo todo. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Amén. Iglesia, prepárate y dile al que está a tu lado, hermano, prepárate. Prepárate, porque el enemigo siempre se quiere levantar contra ti. Ten la seguridad, ten la confianza de que Dios va delante de su iglesia. Amén. Esto es lo que Dios le dice a su iglesia. Versículo 10. No temas lo que has de sufrir. No temas lo que has de sufrir. Y quiero que te enfoques en esta palabra, o en estas dos palabras. No temas. No temas. En mi trabajo tengo varios que se autoproclaman ateos. Y son con los que más hablo. Y son los que más preguntas me hacen. ¿Sabes por qué? Porque es más difícil ser ateo que creer en Jesús. Y hacen preguntas y hablan conmigo y a veces voy viajando y cuando pasa 1 hora y media preguntándome cosas, Señor, ahora entiendo por qué me has puesto en este lugar. Hay una necesidad tremenda. Ayer cuando llegamos ahí al sitio donde nos encontramos con las iglesias, llegó un hombre y dijo, ¿qué están haciendo aquí? ¿No? ¿Y cuántos conocen a Eliezer, que estuvo haciendo sonido aquí el otro día también? Y él decía, viene Alejandro Sanz. Y él dijo, ¿en serio? Le dice, no, qué broma. Le dice, somos cristianos y tenemos aquí un encuentro y vamos a adorar al Señor. Y este hombre dijo, no, es que mi hija me llamó y me preguntó qué es lo que iba a ver aquí. Y como yo pasaba por este lugar, quería saber tal. Y le empezamos a decir, pero quédate para que veas qué es lo que estamos haciendo aquí. Y si te viene bien, pues la llama a tu hija y le dice que se venga. Y ese hombre empezó a abrir su corazón. Y empezó a hablar, y hablar, y hablar del cansancio de la religión en España. Pero, y nosotros muchas veces decimos, no, cuando me diga yo le voy a hablar a mi compañero de trabajo, cuando el Señor me prepare el momento. ¿Sabes qué? Jesús lo dijo hace más de 2000 años. Vayan y hagan discípulos. No dijo, y esperen cuando el Espíritu Santo les muestre que tienen que hablarle a alguien, le van a hablar. No, porque el mañana no es nuestro, ni para esas personas que están perdidas, ni siquiera para nosotros. No podemos nosotros estar esperanzados en que dentro de 1 mes o 2 meses o a medio año Dios nos va a usar para hablarle. ¿Qué sabes tú o qué sé yo o qué saben los de afuera? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir aquí? Mientras esté en nuestras manos hacerlo, hagámoslo. Vamos a quedar muchas veces como tontos, no importa. Sufriremos por causa de él. Lo está diciendo aquí en esta carta a Esmirna. La iglesia siempre sufre persecución. Y por más bonito que tú intentes hablarle a alguien, si esa persona no tiene en el corazón al Señor y no tiene temor de Dios, se va a reír de ti. No importa. Jesús dijo, todo lo que os hagan a vosotros, a mí me lo están haciendo. ¿No? Ayer cuando predicaba el pastor allí, pasaron 3 o 4 chicos por detrás de nosotros y empezaron a gritar, pero no a gritar tonterías ni insultos, sino que empezaron a gritar. ¿Y sabe con qué lo asimilé yo? Con los demonios manifestándose. Eso es lo que yo percibía en ese lugar. Pero pasaron y no pudieron hacer nada y se fueron alejando, se alejaron y desaparecieron. ¿Qué hacemos? ¿Les decimos, por favor, no nos molesten? No, Señor, ten misericordia de estas personas. Eran jóvenes y necesitan al Señor. Amén. Así que, iglesia, no tengas miedo. Uno de nuestros peores enemigos es el temor, porque el temor nos paraliza. El temor nos ralentiza. Temor
a caer, temor a no ser fiel, temor a no dar buen testimonio, temor a ser tachados como locos, temor a no poder hablar como realmente tendríamos que hablar, cuando bien dice la palabra que cuando tú empiezas a escudriñar la Escritura, luego cuando tú hablas con alguien, el Espíritu Santo te trae a memoria la palabra, lo que tú tendrás que decirle. Aún en tu defensa muchas veces el Espíritu hablará a través de ti. No tengas temor, amén. Dios no quiere que vivamos con el temor de creer ser cristianos derrotados. Dile al que está a tu lado, tú no eres derrotado, tú no estás derrotado. Dile, amén, el Señor está contigo, el Señor está contigo. Amén, amén. Dice ahí la palabra en el versículo 10 más adelante, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muchas veces mostramos fidelidad a Dios y lo buscamos en los momentos que estamos atravesando pruebas, pero nos olvidamos de Él cuando todo marcha bien. Cuando tenemos una economía estable, cuando la salud va bien, tenemos esa tendencia a relajarnos y dejar un poco de lado lo espiritual. Y aquí nos está diciendo el Señor, sé fiel hasta cuándo. Hasta la muerte. Así que a mí me gusta mucho decirle que le diga a alguien del lado, porque no es porque alguien dijo por ahí, es que es como hacerle repetir como a tonto. No, no es como a tonto, es para que se nos quede. Amén, para que no nos olvidemos. Y tú dile al que está a tu lado, no solo sé fiel una temporada, sino hasta el final. Dile, hasta el final. Dios te llamó hasta el final. Es más, Jesús dijo, todo aquel que toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Eso es terrible. Señor, yo quiero ser digno de ti. ¿Cuántos quieren ser dignos del Señor? Amén. Entonces, sigue con ese arado, sigue para adelante, sigue mirando para allá, sigue al blanco perfecto. Dicen que los campesinos, si miran hacia atrás o se despistan, ya empieza a torcerse. Todo el arado que estaban haciendo tan recto, se tuerce. ¿Por qué? Porque debemos mirar hacia adelante. Hay un punto fijo al que ellos miran. Tú estás mirando al punto fijo. Amén. Amén. No solo una temporada, ya ustedes ya lo cantamos aquí, ¿no? Danzando en cada temporada. Y en esas temporadas a veces vienen tiempos de otoño. Danza, celebra al Señor, adórale, sea agradecido. Pasas por momentos de primavera que son bonitos. Adora al Señor. Pasas por un invierno frío. Estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando de... Alaba al Señor. Y si pasas por un tiempo de calor, de verano, adora al Señor igualmente. Pero no lo adores o no lo busques o no le seas fiel solo cuando todo te está yendo a plenitud. No te olvides que todo es por Él. Todo es para Él y todo es de Él. Amén. O sea, yo no puedo hacer nada en mis propias fuerzas. Jesús dijo, sin mí es que no podéis hacer nada. O sea, olvídate. Y a veces pensamos que nosotros tenemos la fuerza. Cuando yo empezaba con 15 años y salíamos con el pastor que va a venir ahora en abril, íbamos y hacíamos campaña en todos los pueblos, cada fin de semana, cada sábado a un pueblo diferente, haciendo campañas por todos lados, cantando y disfrutábamos eso. Pero llega un momento cuando pasan los años que ya las fuerzas no son las mismas. Y es ahí donde nosotros debemos tomarnos firme y decir, Señor, ayúdame para seguir adelante. A lo mejor a un paso un poco más lento, pero que no perdamos el gozo. No perdamos el gozo. El otro día yo lo miraba a Ismael. Y hablábamos con Josué, que apunto porque siempre se siente a este lado, Josué Yowi, y decía
dice, yo lo veo a Ismael, dice, y lo veo que corre para allá y corre para acá. Yo quiero ser así, decía. Le digo, sí, y aprovecha ese tiempo. Le digo, porque yo quisiera llevar el mismo ritmo y ya no puedo. Ismael no está aquí hoy no porque no haya querido venir. Ismael estuvo ayer todo el día. Ayer parecía una gamba cocida. Estuvo todo el día trabajando y ayudando para armar todo ese escenario que pusieron allí. Pero es que luego tocaba guardar todo y llevarlo al sitio donde lo tenían que guardar. Se le hizo a las 3 de la mañana llegando al sitio y de ahí todavía tenían que descargar todo. O sea, llegó a su casa a las 5 de la mañana. Y me escribe, por favor, puedes dirigir tú. Y yo digo, Señor, ya quisiera volver a ese tiempo. ¿No? Pero, y aquí no se trata de que yo esté ensalzando a mi concuñado. Simplemente estoy dando un ejemplo para que nosotros también, en lo que podamos servir, sirvamos. En lo que podamos, seamos fiel al Señor, fiel por todo lo que ha hecho por nosotros. Lo único que te pido que cuando mires para atrás, sea para recordar todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y por qué estás aquí hoy? ¿Y qué es lo que ha hecho Dios por ti? ¿Y qué es lo que ha hecho Dios por tu familia? ¿Y qué ha hecho Dios en tu matrimonio? ¿Y qué ha hecho Dios con tus hijos? Y ten la seguridad de que eso va a remover otra vez ese ánimo que muchas veces nos falta. Y es verdad, muchas veces decimos, yo hacía un par de años decía, Señor, vale la pena haber dejado a mi madre, haber dejado a mi abuelo, no haber disfrutado esos años que podía haber disfrutado con ellos para estar aquí. ¿Merece la pena? Pero luego cuando estoy aquí digo, Señor, yo no quiero irme de este lugar hasta ver tu gloria. Y alguien me dijo un día, te estás atando con tu propia boca. Yo dije, no me estoy atando. Dios nos ha llamado a este lugar, no solamente a trabajar y ganar un sueldo. Dios nos ha llamado a rescatar esas almas que están encadenadas en oscuridad. Amén. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Y tú estás aquí en España no por casualidad. Tú estás en esta Murcia donde estamos, no porque tú lo decidiste, es porque Dios en un momento te atrajo hacia este lugar. Y estás aquí y mira, nos hemos conocido. ¿Quién se iba a imaginar? ¿No? Aquí hay gente de todo lugar. Y yo digo, ¿cuándo iba a pensar yo? A lo mejor quedándote en tu país, nunca nos íbamos a conocer. Pero aquí estamos. Y Dios tiene un propósito con su iglesia. Y no es solamente con un liderazgo, no es solamente con un pastor, no es solamente con un misionero, sino con su iglesia. Amén. Así es que sé fiel. ¿Hasta cuándo? Amén. Amén. Agárrese de esta promesa, porque el Señor te dice en esta mañana, yo te daré la corona de la vida. Versículo 10, yo te daré la corona de la vida. Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuántas veces miramos y vemos los que ganan premios, los que ganan mira, ganó el Oscar, aquel que ganó, yo qué sé, la Miss Universo, ¿no? Ahora hay Miss de toda clase, incluso. Son Mister dentro de las Misses. Pero hay premio, ¿no? Los que corren una carrera, ¿no? Está el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, los que corren en coche, los que corren en bicicleta. Todos ellos ganan un premio, pero esos premios, muchos actores han dicho, yo perdí el Oscar, después que tanto que luchaban y que querían ganar un Oscar. ¿Por qué? Porque quieren mostrar, exaltarse delante de los demás actores que ellos han conseguido ganar el premio. Ya, ese es el momento. No es tanto tener el Oscar en un lugar donde lo van a presumir. Después dice alguno, yo lo tengo ahí en el baño. Otro lo tiene en el sótano. Y es increíble. O sea, luchan por cosas corruptibles. Pero tú y yo estamos luchando por alcanzar esa corona incorruptible, que va a ser una corona eterna. Amén.
En los Juegos Olímpicos los griegos premiaban al ganador, fíjense, con una corona de laurel. Y uno dice, tanto prepararse para una corona de laurel que luego se seca. Es que no era la finalidad, no es conseguir la corona, sino que cuando ganaban, lo que conseguían era un lugar de prestigio. Y ya se codeaban con la gente de mayor posición, con el César, con todos aquellos que le rodeaban. Entonces, era esa su motivación. Ahora, Dios premia a los vencedores con la corona de vida eterna. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Alguien dijo por ahí que Charles Spurgeon era el príncipe de los pastores. No, la Biblia dice que el príncipe de los pastores es Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tenía la mejor, ¿cómo se llama? El que podía dar el mensaje de la mejor manera posible. En cambio, nosotros muchas veces fallamos, intentamos parecernos a Jesús, pero nunca vamos a estar a su altura. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ay? ¿Cuántas coronas? El que venciere, dice, al final, no sufrirá daño de la segunda muerte. Iglesia, eso quiere decir que tú y yo no pasaremos una eternidad sin Dios. Qué bueno, ¿no? ¿Te parece genial eso? Se acabarán todas las enfermedades, se acabarán todos los problemas, todas nuestras ansiedades. Y llegará el momento donde el Señor dirá, tú eres un vencedor, tú eres una vencedora, no sufrirás daño de una segunda muerte. Amén. En conclusión, a los vencedores Dios le ofrece una corona incorruptible, es decir, para siempre. Una corona de vida, no de muerte. Una corona de gloria, es decir, que no seremos avergonzados. Antiguamente yo decía, yo creo en Dios porque si no creo en Él y me muero y no hay nada, no pasa nada. Pero ¿y si hay algo? A veces suena bien decir eso, pero en realidad no. Tenemos que tener una fe certera de que lo que hay después es mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora aquí. Entonces, una corona de gloria es que no seremos avergonzados. De que hay algo después de esta vida, lo hay. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo crees? Dile al que está a tu lado. ¿Tú crees? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú crees que hay algo después de esta vida? ¿Crees que hay más vida después de esta vida? Amén. Voy a poner un ejemplo y voy a desarmar un poquito este cable. Voy a decir que ¿se ve el largo de este cable? Mire, qué largo, a ver. Vamos a ver cuán largo es esto. Ahora vengo para acá, ¿vale? Sí que es largo, ¿no? Está larguito, casi todo el ancho de pared a pared. ¿Sabes qué? Tu vida aquí en la tierra es esto. Podríamos decir que es esto. Y el resto de tu vida es todo esto, pero sin fin. Y Dios es tremendo en esas cosas. Nosotros, díganme, los que somos ya mayores, díganme si no han visto pasar su vida rápido. El
El otro día decía Felipe, madre mía, tengo que aprovechar que antes sentía largos los días, ahora los siento muy cortos. Ahora yo te pregunto, en estos días que son tan cortos, ¿los estás aprovechando? ¿Estás cumpliendo con lo que Dios te mandó a hacer? Por lo tanto, una corona de gloria es que no serás avergonzado, no serás avergonzada. Una corona de justicia que es símbolo de integridad espiritual. El que tiene la corona de vida no será separado de Dios nunca, nunca. Iglesia, ponte de pie. Cierra tus ojos ahí un momento y dile gracias, Señor, por esa corona que me espera. Dile gracias, Señor, por esa corona de vida, por esa corona incorruptible, por esa corona de gloria, por esa corona de justicia. Gracias, Señor, porque tú me atrajiste hacia ti con cuerdas de amor. Pero, Señor, ayúdame a ser fiel hasta el final. Señor, yo te doy gracias porque a ti te ha placido enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Cuánto valor en ese sacrificio para que nosotros pudiéramos obtener esta corona que no nos merecíamos, Señor. Estábamos expuestos a una muerte eterna. Pero a ti te plació darnos vida y dárnosla en abundancia. Señor, ¿cómo no agradecerte? Por eso, Señor, cuando te adoramos, queremos que nuestras canciones suban delante de ti. Como cuando decimos, yo te busco con fuego en mi corazón. Señor, que eso sea una realidad en nosotros. Que convirtamos en realidad esa frase que cantamos en este cántico cuando decimos, te anhelo más que a mi ser. Y a veces yo, Señor, me pregunto, ¿realmente te amo más que a mi ser? Señor, no permitas que nos engañemos a nosotros mismos. Señor, haz que nuestras palabras tengan peso. Haz que nuestra autodenominada palabra yo soy cristiano tenga peso, sea una realidad en nosotros y que seamos fiel hasta que tú vengas por nosotros. Que seamos fiel a ti, Señor, a pesar de las dificultades. Señor, sabemos que el camino no es fácil. A veces se vuelve tortuoso, Señor. A veces es tan difícil. Pero, Señor, confiamos en que tú vas delante de nosotros, Señor. Y no vamos a dejar que el enemigo nos engañe. Simplemente, Señor, vamos a creer y confiar en tu palabra, que sometiéndonos a ti, vamos a resistir al enemigo y a él no le va a quedar más remedio que retirarse. El que tiene que irse avergonzado no soy yo, es el enemigo. El que tiene que salir huyendo no soy yo, es el enemigo. Y en esta iglesia, Señor, en esta hora, en este lugar, Señor, hay un pueblo que se somete a ti, Señor. Padre amado, enséñanos a cumplir con el plan por el cual tú nos haces reunirnos en este lugar. Señor, que no tengamos en nuestro corazón el pensamiento que adoramos solamente cuando venimos el domingo un par de horas a este lugar. Te adoramos en todo tiempo. Cuando le hablamos a alguien de ti, te estamos adorando. Cuando estamos, Señor, orando quizás en nuestra intimidad, lo hacemos.
pero también cuando estamos aquí lo hacemos de manera pública y lo hacemos, Señor, en comunión entre hermanos. Pero Padre amado, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, que nuestro buen hacer suba delante de ti como perfume grato, Señor. Padre, gracias por esas coronas que nos esperan. Gracias, Señor, porque creemos fielmente que tú conoces todo de nosotros. Cuando hemos sido perseguidos, cuando hemos estado bien, Señor, cuando le hemos hablado a alguien, cuando hemos orado a solas, cuando hemos llorado, cuando hemos sufrido, cuando te hemos expresado nuestro dolor, nuestra inseguridad. Señor, sabemos que tú estás ahí. Tú lo conoces todo de nosotros, como dice tu palabra en esta mañana. Señor, yo te pido que esta carta que tú escribiste a Esmirna, Señor, la llevemos en el corazón. Tú sabes de nuestro sufrimiento, tú sabes de nuestras pobrezas, pero tú nos dices que somos ricos, porque, Señor, todas las riquezas en gloria, tú las has compartido con nosotros, Señor. Queremos ser ricos en fe, queremos ser ricos en el conocimiento de tu palabra, porque, Señor, eso no perecerá, eso no es pasajero. Eso va a estar con nosotros siempre. Padre, yo te pido una bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada hogar representado, sobre cada familia, sobre los matrimonios, sobre los mayores, sobre los niños, sobre los jóvenes, los adolescentes. Yo te pido, Señor, que en esta semana, donde quiera que vamos, Padre, ante cualquier decisión torpe que querramos tomar, Señor, podamos acordarnos que tú nos conoces y que tú ves todas las cosas. Señor, que recordemos que tú eres el primero y que tú eres el último, que por ti vivimos, que para ti somos y que todo lo que somos y tenemos te pertenece a ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Nos vamos a ir de este lugar confiando y creyendo que tú eres tan real, Señor, en nuestras vidas, que vamos a ver tu gloria, Señor. Vamos a ver tu gloria. Tu bendición sea sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.